viene a continuación, que viene su palabra. Así es que muy buen día, bendecida comunidad que estás ahí en casa, y gracias al Señor damos por tu vida. Bienvenidos a este tiempo de palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor, amén. Ahí ya terminando de saludarse, que bueno, bienvenido, que viene por primera vez, segunda vez, bienvenido, allá atrás, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Gracias al Señor. Muy bien, voy a pedir el favor que los que están allá atrás, por favor, se vengan aquí adelante. Las que están allá atrás, por favor, aquí adelante. Pónganse un poquito. Los niños no tienen clase, entonces vamos a ver con las orejitas muy alegres. Ven, oramos por ellos. Ven, pasan aquí, pasen por favor, y oramos. La maestra, ven, pastora Claudia, ven para acá. Nosotros como iglesia del Señor los mandamos en bendición para esas clases, amén. Tanto a ellos como a la maestra. ¿Quién falta? Jorge. ¿Quién falta? Samuel, el maestro Jorge. Jorge Andrés, muy bien, extiendan sus manos por favor aquí, vamos a orar, vamos a bendecirlos, aquí hay unos chavitos cerquita, eso sí, extiendan sus manos por favor, y los bendecimos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta generación en medio de nosotros, Señor, generación bendita, Señor, generación, Señor, que sale adelante, Señor, que está rendida, Señor, Dios mío, en esta mañana, Señor, todos juntos aquí, Padre, y hoy como iglesia bendecimos a nuestras generaciones, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos sus mentes, sus corazones, sus espíritus, sus cuerpos, Señor, ellos reciben la palabra que tienen, Señor, Dios mío, para ti, bendecimos, Señor, a la pastora, a la maestra Claudia, Señor, bendecimos a Jorge, Señor, que la presencia de tu Espíritu los envuelva en esta mañana, Señor, que selle sus corazones, Señor, y envíe sobre ellos, Señor, tu poder, Señor, sabiduría para vivir cada día, ahí en sus colegios, agradándote, en sus casas, agradándote, Señor, en el nombre de Cristo Jesús proclamamos que ellos están cubiertos, están escondidos en el alcance, en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Gracias al Señor. El Señor les bendiga más y más. Gracias, Maestro Jorge. Qué bendición. Muy bien. ¿Cuántos estamos dispuestos para escuchar palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar palabra de Dios? Amén. Eso. Dimos a Dios nuestra ofrenda de adoración, con pasión, con de nuevo, como dice su palabra, ¿cómo? Con todas las fuerzas de nuestro corazón. Muy bien, entonces nos preparamos esta mañana, ese privilegio lo tiene nuestro hermano Alejandro. Entonces, vamos a invitar a que pasen por aquí. ¿Listos con cuaderno? Nuestro hermano Edwin, ay, qué pena. Nuestro hermano Edwin, maestro de la palabra de Dios. ¿Listos con cuaderno y en casa? Cuaderno, esfero, lápiz, cuaderno, agenda, tráigase de todo lo que tiene por ahí, porque lo que viene es palabra de Dios, instrucción de Dios, amén. Y aquí en casa también, amén, bien, dispuestos, listos y preparados. Oramos por el maestro del día, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el maestro del Señor, porque le das el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Padre, tómanos, Señor, más de ti, menos de él, Señor, y dirígenos, Señor. Danos dirección, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu siervo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, disponemos todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para recibir tu palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo va? ¿Muy bien? Bien, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bendición. Muy bien. Bueno. Hemos estado estudiando orales, estuvimos pendientes, ustedes lo saben. Hemos estado mirando 50 razones de
las cuales murió Cristo, por las cuales resucitó nuestro Señor Jesucristo. Se han tocado diferentes puntos, todos esos beneficios y privilegios que trae el Señor. Ahora, muchos de esos puntos se dicen, bueno, sí, ya lo sé, pues esto no es nada nuevo. Pero si el Señor nos quiere hablar por medio de esas 50 razones, así lo haga. Así que, a modo de introducción, hay una palabra en Hechos 16, versículo 14, no lo busque, yo le digo que la vamos a buscar. Es más, si no lo buscar algo, busque 1 Corintios 15, 19. Y en nuestras reuniones, 1 Corintios 15, 19. A modo de introducción, dice la palabra de Dios. En Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que se uniese a lo que Pablo decía. Si no nos cuenta acá, dice la palabra de Dios que ella oye. Hemos estado tocando un tema que tiene oído, ¿cierto? Ella oye, pero el Señor le abrió el corazón para que ella se uniese a Él. Eso es como en el colegio, cuando los peladitos no prestan atención, no están jugando. La palabra de Dios dice que para el Señor se le puede prestar atención en los sacrificios. Entonces, presten atención. ¿Por qué? Porque en ese prestar atención dice que el Señor abre el corazón para que nosotros podamos recibir la palabra. Y esa palabra tiene el poder de salvarnos, de edificarnos, de darnos sabiduría, de instruirnos. Amén. Esto a modo de introducción. Alguien que tenga la 1 Corintios 15, 19 y lea, por favor. Uno más. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo Jesús, por los cuales nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, es para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. ¿Para qué? Para asegurar nuestra resurrección de entre los muertos. Van a aparecer, son los puntos, en los otros puntos que va a dar el pastor Alejandro, son puntos sencillos, pero se va a dar cuenta que el Señor los quiere llevar. Amén. Sería los malditos de qué dijiste, ¿verdad? Conmiseración. De conmiseración. ¿Qué pasaba? Muchos pensaban que uno muere y ahí lo que fue, no hay cielo, no hay infierno, nada. Ahí llegamos, pero Pablo dice, miren lo que dice la nueva Biblia de su establecido. Dice, si el ser cristiano nos fuera de valor en esta vida, seremos los seres más desgraciados del mundo. Repito, si el ser cristiano nos fuera de valor en esta vida, seremos los seres más desgraciados del mundo. ¿Cuál era la corriente del pensamiento? Por ejemplo, los saduceos pensaban que no había qué. No había resurrección, ¿cierto? Por eso siempre conflicto con los fariseos, porque los fariseos sí creían eso. Entonces, la palabra dice que Jesús, cuando estaba con fariseos y saduceos, les tocaba tener la resurrección, pero eso inmediatamente los hacía poner en conflicto y cuestionarse. Pero el Señor vino a predicar sobre el reino, sobre el evangelio, sobre el mismo, en ese reino. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Si el ser cristiano, nos fuera de valor en esta vida, seremos los seres más desgraciados del mundo. Hemos estado tratando las fiestas del Señor. Hace poco pasaron 3 fiestas, vamos a hacer la cuarta, que en el año son 7. Y una de las últimas fiestas, ¿cuál fue? ¿Alguien lo recuerda? Las primicias. Y las primicias. Y las primicias se relacionan directamente con qué? Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es más, ¿por qué se tocó este tema de las 50 razones? Desde Semana Santa, según el calendario de gobierno. Desde que fue el grupo de resurrección, comenzamos a ver todos estos puntos. Y acá seguimos. ¿Cierto? Pero una de las primicias está relacionada con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: si el grano de trigo no cae en tierra y queda solo, ¿qué pasa? Solito. Pero esta palabra de Dios que si cae en la tierra y muere, ¿qué pasa? Llega mucho fruto. Entonces la fiesta de la primicia, el ejemplo más claro que les puedo colocar es ese versículo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Pero si cae en tierra, bueno, el mundo sea él murió, pero ¿con qué propósito? Con el
si la esperanza de la resurrección es solamente la esperanza de Cristo solamente para esta vida, no es así. Ahí viene a creerlo. Por eso Pablo dice, y si es así, pues tomamos y llegamos de qué? Que mañana Que mañana volveremos. Por eso decía eso. Pues, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve entonces tener a Cristo en esta vida y si morimos hasta ahí llegamos? No, nosotros estamos aquí y vivimos la vida conforme a Cristo, pero sabemos que cuando matamos, estaremos con Él. Él nos asegura nuestra vida. Él nos asegura la resurrección. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Alguien sabe qué dice Juan 5:29? Lo busco. Ese es el primer punto. Juan 5:29 dice lo siguiente. Dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron luego saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron hermano a resurrección de condenación. Mis hermanos, estamos en este mundo, ¿no? A pesar de lo corrompido, del pecado, pero como se por ahí, la vida es bella. ¿Cierto? Ahora, si el Señor hizo que esto que es pasajero, temporal, yo creo que no nos podemos imaginar que será la vida. ¿Cierto? Sí, yo digo siempre, como digo, el Señor no va a decepcionar. Si no decepcionó con esto, ahora fíjense lo que va a hacer todo el tiempo. Que sí, que moriremos y resucitaremos y que los milagros y que después la vida eterna, el estado eterno. Bueno, dejemos al Señor, pero solamente basta con ver esto, la creación, y sabemos que nuestro Señor no va a decepcionar y que estaremos para siempre con el Señor. Entonces, Él nos asegura nuestra acción. Y usted me dice, pero bueno, ya lo sé. Miren, hermanos, yo digo, cuando uno declara el Evangelio y estando ahora acá, yo digo, por iniciativa propia, yo hubiese buscado al Señor. Les pregunto, ¿ustedes por iniciativa propia hubiesen buscado al Señor? Como digo, muchos de los que buscan al Señor están pasando un mal momento. A mí me pasó, yo busqué al Señor y nunca me fue. Y el Señor viene a hacernos el llamado, nos hace el llamado, y escuchamos de Jesús, y escuchamos de Jesús, y escuchamos de su amor, el culto, y escuchamos de su amor, la Biblia, y escuchamos de su ay, la Biblia, y escuchamos de su ayuno, y escuchamos de su oración, y escuchamos. Pero esta es la vida de Dios, ¿cierto? Y eso nos conoce a la vida. Además, alguien dijo, acá hacemos ensayos de lo que vamos a hacer ahí. Entonces, por iniciativa propia, yo no hubiese descubierto. Fue el Señor que nos llamó, fue el Señor que nos escogió. Y viene para lo glorioso que es, para asegurar nuestra resurrección, para estar siempre con Él. Ahora, nosotros sabiendo esa temporada, pues nos es mandado que prediquemos su palabra, que hablemos de esta obra. Por eso Pablo dice, mire, si la palabra que yo prediqué está encubierta, ¿qué dijo él? Porque estaba encubierta. Porque yo la predicó, dijo, entre los que se pierden está encubierta. ¿Por qué? Porque yo prediqué, yo hablé, yo dije. Y si ellos no quisieron responder, allá ellos. Miren, hermanos, amor personal. Me siento con muchachos y les hablo de Dios, y les hablo de Dios, y les hablo de Dios. ¿Y saben cómo se aprende? Lo mejor que hizo uno. Eso es lo que aprenden. Pero una naturaleza pecaminosa. Aprenden a ser humano. Y no responden a aquella norma de vida que les es anunciada. Porque Pablo dice, entre los que se pierden está encubierto. Ellos no quisieron responder, pero Pablo se aseguró de anunciar, de hablar. Y comenzamos así, hablando de Jesús. Pero cuando nos damos cuenta, hay algo de eso. ¿Qué es? Segundo punto que estamos mirando. Asegura nuestra resurrección de entre los muertos. Amén, mis hermanos. Esto es de Hechos 9, Hechos 23 y 10, y vamos al segundo punto. Hechos 23.
Entonces Pablo hablando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, al solo hacer el posible, van a decir, bueno, yo soy un fariseo y un fariseo acerca de una esperanza. Cuando acerca de una esperanza de la resurrección de los muertos se le gusta. ¿Por qué se le gustó a Pablo? Porque él hablaba de la resurrección de los muertos. Pero en esa reunión había saduceos y fariseos. Había saduceos y fariseos y se pusieron en enemistad de una vez ya. Son amigos, pero al hablar Pablo el tema de la resurrección de los muertos, choca. Y él dice, por el tema de la resurrección de los muertos, se me gusta. Si alguien dice, bueno, ¿por qué fue crucificado Pablo? Bueno, primero por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto me ataca, cuando lees Hechos 23, es el concilio de Jerusalén. Ahí ya sale con la pena a Roma. ¿Por qué se le juzgó a Pablo? Por esa noticia. Esa noticia que hoy nosotros predicamos, anunciamos, por eso se le juzgó a Pablo. Amén. Pero dejemos por eso este punto. La palabra de Dios en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Más la vida del termino, ¿no? Porque siempre se lo sabe. Más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él asegura nuestra resurrección entre los muertos. A todos aquellos que creen, como el Señor dice, yo vengo a llamar no he venido a llamar a justos, exacto. sino a pecadores. Sí. Los pecadores en arrepentimiento. Él nos hace llamar, Él nos busca y nos busca para algo más glorioso. Amén. Ese es el primer punto. ¿Está claro? Segundo punto. Dice que para crear una legión de seguidores. La frase completa es una legión de seguidores crucificados. Aunque sabemos que los que conocemos al Señor ya no vivimos para nosotros, sino para quién? Para Dios. Busquen por favor Lucas 7:31 a 35. 7:31 a 35. Bueno, este es parte de un mensaje que he estado estudiando y Dios me ha venido revelando, pero hoy vamos a solamente un punto, el que es concerniente al título, una legión de seguidores. ¿Amén? Pero vamos a leer la palabra de Dios y bueno, para generar en ustedes que se cuestionen y se pregunten y estudien. ¿Lo tienen? Sigan. Amén. Listo. ¿La dos? ¿A qué puesto pararé nosotros de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan unos a otros y dicen: os tomamos nota y no hablasteis, os endechamos y no hablasteis. Porque uno no le contesta que ni comía pan ni bebía vino y decís: de dónde viene. Vino un tipo de hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comedor. Y cuando el hombre de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero decimos, más la sabiduría es justificada por sus hijos. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Alguien, ese no puede decirlo. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Alguien sabe qué significa eso? Que diga a cambio, con libertad. Eso significa eso. ¿Alguien lo sabe? Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ok, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Atrevo a opinar. ¿Sí es una palabra de Dios? ¿Es una palabra de Dios? ¿Ah? ¿Por acá? ¿Otra vez? Nuestro Señor Jesucristo dice lo que les acabé de leer. Y termina. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Otra vez dice, pero la sabiduría se acredita porque la conocen. Bueno, ahí voy. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto. Crear una legión de seguidores. Presten mucha atención. Resulta que nuestro Señor Jesucristo dijo: aplico para esta generación. Él no está hablando de un grupo específico, ni de fariseos,
esta generación. Cuando dice aquí para esta generación, ¿a qué se está refiriendo? Toda la gente de ese tiempo sobre la faz de la tierra. Esa generación. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en los postreros tiempos, ¿qué carácter habrá en los apostasía? ¿Qué más? El amor de muchos que dice la palabra de Dios que esto está en Timoteo, se volverán amadores más de sí mismos que de Dios, implacables, intemperantes, ¿cierto? O sea que en algo aventaja esta generación a la generación cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En que poseen más que más. Antieros, porque eso eran los juegos de la antigüedad, antieros, pero ustedes no lamentan. Si iban a jugar en entierros, pues jugando entierros, bueno, ¿quién va a ser el que va a llorar el muerto? ¿Cierto? Y si vamos a tocar flauta, ¿quién es el que va a bailar? Entonces, Jesús les dice eso. A eso nos compara esta generación. ¿Cierto? Y después les dice, ¿por qué? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonios tiene. Juan el Bautista vino con un mensaje de Dios. Muchos dijeron, y todos pensando si Juan el Bautista era el Mesías, fueron y le preguntaron. Y como él sabía, le dijo, no, yo no soy. Detrás de mí viene uno, que es más poderoso que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus pies. ¿Y qué dijeron? Demonio tiene, no le creyeron. Pero la palabra de Dios dice, y vino el Hijo del Hombre. ¿A quién se está refiriendo Jesucristo? ¿A quién? A él mismo, que se sienta a comer y a beber, y dice comerón y bebelón, que se junta con pecadores. Tampoco, no reacciona. Pero miren lo que termina diciendo, ahí los puse en contexto. Y el último versículo es al que voy, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mis hermanos, hay un grupo pequeño que va a responder. Somos parte de ese grupo. Somos parte de ese grupo. Que respondemos a ese llamado. Por eso dice el segundo punto, para crear una legión de seguidores. Nosotros somos parte de ese grupo pequeño. Por eso dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, el Señor le dice, mire, hay un grupo de personas pequeños que sí responde a lo que yo estoy enseñando. Y ellos van a demostrar que la sabiduría de Dios está en lo correcto. Ellos demuestran por sus hechos, por su vida, por su entrega, por su compromiso, por su determinación, que el Señor no falla, que el Señor es bueno. Por eso dice la palabra de Dios, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, y nosotros somos hijos, y nosotros justificamos que nuestro Señor, nuestro papá, tuvo razón. ¿Sí entienden ahora ese versículo? ¿Sí lo habían entendido así? No díganme que no, porque a mí me costó trabajo entenderlo. ¿Sí lo entienden ahora? ¿No? Amén. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hechos 13, 46, 48. Resulta que en la época había mucho conflicto entre los mismos israelitas. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación era ¿para quién? ¿Para quién? ¿Pastor? ¿Para todo el mundo? Para los judíos primeramente. Pero recuerden al Señor con Pedro, cuando desciende el lienzo. ¿Qué le dijo? Sí, mate el come. ¿Pero a qué se refería con esa visión que había tenido el apóstol Pedro? Que no llamaban el mundo a lo que era santificado, ¿cierto? Porque ellos tenían prohibido y tenían por inmundo juntarse con gentiles, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el conflicto entre los mismos israelitas? Que ellos pensaban que la salvación de Dios era solamente para ellos, pero el Señor les dijo, no. Vamos a leer Hechos 13.
Hechos 13, 46 a 48. Miren lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire el 48. Cuando los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y me gusta esta parte. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es tremendo, porque el Señor nos dejó por fuera, porque yo creo que nosotros somos de ese grupo de ¿qué? De gentiles. Por eso se regocijaban. ¿Saben? Esos gentiles de esa época sabían del Dios de Israel, conocían al Dios de Israel y decían: que Dios tan tremendo, que Dios hasta diría tan cruel. Porque es que el Señor en el Antiguo Testamento se manifiesta como león. Y eso sí era, por eso dice la palabra: por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe. El Señor no le importaba. ¿O qué va a ser lindo que ahorita, por ejemplo, cantando que se cerró el mar y murió Faraón y todo su ejército? ¿Acaso no tenían familia? Oiga, ya les han levantado los primogénitos ahora a ellos. ¿Cruel? Dios en el Antiguo Testamento se muestra como león. En el Nuevo ya lo vemos como ¿qué? Como cordero. Como cordero. Por eso les digo algo: el Señor defiende. Él no ha dejado de ser nunca de ser Dios. Él es cordero, pero Él nunca ha dejado de ser león. Y Él defiende nuestra causa, y Él defiende nuestro pleito. Pero no pretendan que Él defenderá el pleito cuando hay injusticia de antemano, ¿cierto? Él defiende el pleito cuando oramos por la justicia. Por eso dice: por la fe hicieron justicia. Justicia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los gentiles se regocijaban. Imagínense, ¿nos regocijamos o no? Ahora, comenzó con 12, los 12 apóstoles. Sabemos que murió Judas, ¿no? Pero después se levantó ¿quién? El apóstol. Bueno, sí, pero yo soy partidario que ese apóstol no hacía parte por el tema de echar suertes. El que estaba destinado para ser el apóstol en lugar de Judas, ¿quién era? Pablo, siempre. Pues que a Pablo lo llamó directamente el Señor. Sobre el otro echaron suertes. Que se encomendaron al Señor. Es muy diferente, ¿no? Pero el otro es el mismo Señor. ¿No? Y esos 12 trastornaron el mundo. Y de aquí estamos nosotros. Y siempre se ha tratado de un grupo pequeño. Siempre. Y siempre se va a tratar de un grupo pequeño. Somos escogidos. Amén. Quiero terminar con esto. Jeremías 13, 11. Y ya termino. ¿Y cuál es el segundo punto? ¿Me lo recuerdan, por favor? Ese es el propósito por el cual nuestro Señor vino a morir en una cruz. Esta semana tuve un sueño, se lo voy a contar, sencillo, porque es sencillo y va con este punto. Yo estaba soñando. Para los que me conocen, a mí Dios me habla por medio de este sueño, ¿no? Y yo escuchaba una voz que decía lo siguiente: ¿dónde están los israelitas de verdad? Y después, ¿dónde están? Pero cada vez era como un tono más fuerte. Yo escuchaba la voz que buscaba: ¿dónde están los israelitas de verdad? Y en un punto no lo hago yo porque le sale a la pastora. Ustedes se han dado cuenta de los gritos que pega la pastora, como llega a estar distraído, llega a pegar el grito, lo hace ubicarse nuevamente en la predicación. ¿Sí han escuchado? Así fue. ¿Dónde están? No soy capaz, no soy así. ¿Dónde están los israelitas de verdad? Pero yo en el sueño yo sabía que Saúl buscaba algo. Bueno, cuando despierto, el primer pensamiento que se me vino a la mente fue ese versículo que dice: he aquí un verdadero ¿qué? Israelita, ¿en qué?
¿En qué? Díganlo. En quien no hay engaño. Ese fue mi sueño. Yo sé que Dios me habló a mí, porque en el sueño él buscaba. Y nunca lo había visto así. El he aquí. Es como si el Señor dijera: mira, mira, mira. ¿Cuál es el segundo punto? El Señor crea o busca una legión de seguidores. Pero no busca seguidores simpatizantes. Porque todos dicen: ay, sí, Dios mediante. Ah, sí, sí, Dios quiere. Pero en verdad, si Dios quiere o Dios mediante, porque apenas tuve la oportunidad de zafarse, o digo yo, voltearse, te volteas. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos a Dios en nuestros labios, pero ¿qué? El corazón está lejos de Y el Señor no quiere eso. Por eso el Señor nos anda buscando, el Señor mismo nos crea, el Señor mismo nos prepara. Por eso cuando dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay que engaño. Y por el medio de ese sueño digo: el Señor nos busca, el Señor nos crea, el Señor nos prepara. ¿Para qué? Para que sean una señal. Una señal. ¿Ya tienen Jeremías 13? 13:11. Bueno, ¿alguien sabe la señal del cinto podrido? ¿Del cinto podrido? Ustedes van a decir: ¿eso qué? ¿Eso está en la Biblia o qué? Sí, eso está en la Biblia. Dice la palabra de Dios: así me dijo Jehová: ven y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: ahora toma el cinto. Les voy a parafrasear para ir al último. Toma el cinto y vaya y escóndelo por allá en el río Éufrates. Y después de muchos días viene otra vez palabra del Señor y dice: ahora vaya y busca el cinto que enterraste por allá cerca del río Éufrates y vuelve y póntelo a ojos de todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué les quiere enseñar? Póntelo. Entonces dice la palabra de Dios: entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Pero vamos al versículo 11, que es el que quiero que presten atención. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Repito: para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Sí están entendiendo? ¿Qué hacía la señal del cinto? Así como el cinto se junta a los lomos del hombre, así el Señor quiso juntar al pueblo de Israel con un propósito, para que le fueran por pueblo, lo que más dice, por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. ¿Sí ve que el Señor nos anda buscando? ¿Sí ve que el Señor quiere, tiene un propósito? Él desea, Él anhela, pero dice la palabra de Dios: pero no escucharon. Y eso lo empato con el sueño. El Señor nos anda buscando. En fin, es el mismo Señor quien nos prepara. ¿Por qué? Porque según el punto que vimos, el Señor quiere una legión de seguidores crucificados. Pero seguidores de verdad, ¿no? Que estén dispuestos a todo por Él. Y seguir a Cristo cuesta. Amén. Ese es el segundo punto. Amén, mis hermanos. Doy el paso al pastor Alejandro. Dios les bendiga. Gracias. Entonces, son dos puntos más. Bueno, buenos días. Bien, entonces, continuando con el estudio. 50 razones por las que Cristo vino a morir. Hay una presentación en la guía para que quienes toman nota vayan siguiendo y tomando nota de los pasajes en la casa, rumien la palabra, que la repasen, la analicen y ojalá les saquen más jugo que el que podemos sacar en este momento. Siguiente, por favor. Cuando dice en esta razón que ya vieron, para redimirnos del presente siglo malo, de los tiempos actuales. Pues lo decía ahorita el profe Edwin, la vida es bella, la vida es bella, así debemos ver. ¿Pero dónde vivimos? ¿En dónde estamos? En un mundo de tribulación, en un mundo de tinieblas, en eso es lo que estamos. Hoy siempre he dicho, estamos
en el circo romano, en HD. Ese es el mundo actual, en el que han cambiado los valores, donde reina el egoísmo, la ambición por poder, la ambición por tener más, la injusticia social, todos los días la vemos, donde el ser humano es valorado por lo que tiene, no por lo que es, dónde vive, qué carro tiene, qué marca de reloj, qué marca de vestido tiene, y es valorado por eso, pero no por lo que realmente es, no por sus valores. Por la corrupción que pulula todos los días, y digamos, es que la corrupción solamente se vive en las esferas gubernamentales, pero déjenme decirle, no, todos los días nosotros, el que ustedes han escuchado, el que se cuelga de la luz y sin pagar el recibo, pues eso es corrupción, y no lo está haciendo una persona que es un servidor público. Cuando a nosotros nos llaman de un banco alguien y nos dicen, deme tanto dinero, es la mitad de lo que usted debe y le ahorro la deuda. Y si yo accedo a eso, pues hay una persona que me está llamando a que yo haga algo, y si yo accedo, eso es corrupción. No necesariamente el que es un servidor público es corrupto. Cualquier persona está en esa lista, o puede estar. Por eso nosotros estamos inmersos ahí en ese mundo de corrupción, donde la diversión es lo que nos divierte. Hoy en día, ¿cuántos decimos, vimos nosotros la serie Los Elegidos, en vez de haber visto otra, El Secuestro del Vuelo 601? Quizás preferimos esa porque nos llamaba más la atención. ¿Cuál fue la diversión? Cuando entramos a YouTube y buscamos películas o diversiones o temas de interés, ¿cuáles buscamos? La música que escuchamos, esas diversiones, pues finalmente esas están en ese mundo de tinieblas, porque nos están poniendo un velo delante de nuestros ojos y no nos dejan ver la verdad y la realidad. Pero además dice, la vida del ser humano está desplazada por otros valores. ¿Han escuchado ustedes los derechos de un páramo, los derechos de un río, los derechos de un animal sobre los derechos del ser humano? ¿De cuándo acá? Dios puso al ser humano para reinar sobre todos los seres de la tierra, pero el hombre quiere cambiar esos derechos y poner derechos de la creación sobre los del ser humano. Estamos cambiando los valores del ser humano por los derechos de otros elementos y animales inclusive. La violencia todos los días, las guerras, todos los días estamos viendo aquí y en todas partes del mundo, porque hay violencia que quizás no sale a la luz pública, y son formas de violencia silenciosa, y la violencia intrafamiliar, que empezó a salir a la luz pública y todo el mundo se escandalizaba porque no salía a la luz pública. Hoy en día ese tema ya está saliendo y lo están denunciando, y hoy en día creemos que es que hoy en día se vive mal. No, siempre ha existido, lo que pasa es que no sale a la luz pública. Pero las adicciones no necesariamente a estupefacientes o a alcohol o a drogadicción, no, hay otras adicciones. Y entonces cada uno de nosotros decimos, ¿cuál es mi adicción? Y que tenemos que luchar contra eso. Debemos luchar contra eso. Ese es el mundo malo en el que vivimos hoy en día. Pero tenemos una buena noticia, que Dios vino a salvar. La siguiente, por favor. Entonces Jesús vino para liberarnos de la esclavitud de los rudimentos de ese mundo malo del que estábamos viviendo ahí. Y entonces aquí nos dice en Gálatas 1:4, les dejé los pasajes para que fuera más rápido. Igual, por favor, tomen nota, revísenlos y estudienlos en casa. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es en Gálatas 1:4. Pero miren que aquí él vino a liberarnos, pero tengo un pasaje de el recordatorio en Juan 17:15. En Juan 17:15, quizás haya que lo recuerde, y si puede buscarlo, busquémoslo allí. Él nos dice Juan 17:15. Dios, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, oró por sus seguidores. Pero déjenme decirle, no oró por los que estaban hace 2000 años, oró por nosotros, los que estamos aquí y ahora, que somos seguidores de Jesús. Y oró diciendo, pidiéndole al Señor, no te pido que los quites del mundo,
sino que los protejas del maligno. No estamos pidiendo, Señor, sácame de este mundo y llévame a Marte, que allá no hay maldad, allá no hay nada de lo que acabamos de ver. Sácame de aquí. No. Él lo que dijo fue: te pido no que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Que nos protejas de todo lo que acabamos de ver. Entonces, yo digo, nosotros estamos viviendo en un mar lleno de tempestades, de grandes olas, y vamos navegando en una pequeña barcaza, luchando contra esas olas, contra las tempestades, contra la lluvia, contra los vientos, pero con una seguridad, que fuimos liberados y vamos en esa canoa o en esa lancha con Jesús montado ahí en la canoa, y a donde vayamos nosotros tenemos esa seguridad. Tenemos la seguridad de que vamos navegando esta vida, y estamos con Él. Ahí en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, y no podemos negarlo. Todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos, el mundo está bajo el maligno. Pero además dice, el Dios de este siglo, ¿quién es Satanás?, cegó el entendimiento de los incrédulos, los está cegando, les puso un velo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el circo romano en HD, ese es el que yo les digo, hoy, aquí y ahora, estamos viviendo el circo romano en HD, donde nos están entreteniendo con cosas para no dejarnos ver la realidad de lo que está pasando aquí en el mundo. Pero nosotros, los escogidos, tenemos una promesa. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, amén, porque es que en medio de estas tinieblas, yo soy la luz, y cada uno de nosotros somos una lumbrera, y vamos a pararnos allá en plena oscuridad, donde absolutamente todo es oscuro, no hay nada, no vemos nada, pero nos paramos nosotros en medio de esa oscuridad y empieza a resplandecer a su alrededor, porque nosotros estamos con Cristo, y Cristo es la luz del mundo, y donde nosotros somos luz para otros, y por eso nosotros estamos llamados a ser esa luz ante los que están en tinieblas. Y hay mucha gente, infortunadamente, y para dolor de muchos de nosotros, hay mucha gente que son familia nuestra, esa es nuestra familia, y están viviendo en ese mundo de tinieblas. Por eso nosotros estamos llamados para ser esa luz ante esos, porque ellos no saben, están cegados por Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Están con las redes sociales, con las series, todos los días vemos noticias falsas y se pegan de eso. Increíble, pero así es. Acá en Colombia, los medios de comunicación, tantas cosas importantes, súper positivas, súper buenas, y todos los días nos están diciendo que este país es un país de violencia. Y entonces nos paramos y decimos: oiga, sí, de los 50 millones de habitantes que hay aquí en Colombia, y resaltan y exaltan y todos los días muestran justo lo negativo, eso es lo que le estamos proyectando a todos allá afuera. Pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos los que no estamos en contra de todo eso que están diciendo? Nadie dice nada, nadie se levanta. Pero para eso estamos llamados, para ser esa luz ante los que están viviendo en esas tinieblas. Siguiente, por favor. Entonces, hay un grito en la Biblia para los que estamos viviendo en esas tinieblas, y nos está diciendo en Romanos 12:2, tenemos la nota allí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no nos dejemos engañar, no traguemos entero. Pero el no tragar entero, ¿qué significa? Pedirle ese entendimiento a Dios, que sea Dios el que nos da ese entendimiento para discernir realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y con el entendimiento que Dios nos da,
Con ese es el que podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Porque muchas cosas se dicen, pero ¿cuáles de esas realmente son verdaderas? Y ahí es donde nosotros debemos pedir ese entendimiento a Dios, que Dios nos dé ese entendimiento. Y seguramente, ahorita lo vamos a ver, vamos a ser criticados porque somos los diferentes. No, ese es el loco, el religioso, mire, o sea, el mojigato, sí, pero somos los diferentes porque no tragamos entero. Tenemos una visión diferente a la de todos los demás, y de eso se trata. Y esa verdad es la que nos hará libres. Nos quitamos un capricho esclavizante, porque un capricho esclavizante sigue a otro. Y muchas veces decimos como que capricho esclavizante. Nosotros nos endeudamos para comprar algo porque todos los demás hacen eso. Nosotros no lo necesitamos, pero lo hacemos porque otros dicen que es importante tenerlo y nos endeudamos para eso. Pero después de que nos endeudamos, entonces sentimos otra necesidad, y detrás de esa otra necesidad, no que realmente es una necesidad real, sino que nosotros nos creamos necesidades que son caprichos. Es un capricho esclavizante, y de ese capricho esclavizante es el que Jesús nos liberó. Y dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Todo el que aquí en el mundo, en este mundo de oscuridad, diga que es sabio ante Dios, es insensatez. Entonces hagámonos ignorantes. ¿Para qué? Para conocer y tener y basarnos en la sabiduría en la que nos da Dios, el entendimiento que nos da Dios. Esa es la verdadera sabiduría, no la sabiduría que muchos hoy en día nos hablan. Hay muchos que dicen que son sabios, pero esa sabiduría del mundo no es otra cosa que insensatez para Dios. Y si lo tenemos claro, entonces no nos engañemos a nosotros mismos y no nos suponemos que sabemos mucho. No sé nada. Señor, quiero conocerte a ti y tener tu entendimiento, tu sabiduría. Y esa es la verdadera sabiduría. Y esa es la que hace que nosotros resplandezcamos en medio de esta oscuridad. No es otra, sino esa, la sabiduría que viene de Dios. Siguiente, por favor. Y en medio de este mundo, donde el príncipe de este mundo, que es Satanás, Cristo lo desenmascaró y lo destruyó su poder. ¿Cómo? En la cruz. Es el tema que estamos tratando acá. Nos redimió del presente siglo malo yendo a la cruz. Y entonces, cuando Cristo lo derrotó en la cruz, el príncipe de este mundo fue echado fuera. En Juan 12:31. Y cuando Cristo venció al pecado, venció a Satanás, entonces allá tenemos nosotros la opción: ¿me voy a ir con ese príncipe derrotado o me voy a ir con el Rey victorioso que es Jesús? Eso es lo que es Jesús, el Rey victorioso. Venció a la muerte, venció al pecado, resucitó y está con nosotros. Así lo creemos y así lo declaramos. Entonces nos dice: sigamos a Cristo. Nosotros, no sé ahora, vamos a ser censurados. Los diferentes, los que se creen que son los iluminados, y siempre vamos a tener la crítica de los que no hacemos lo mismo que ellos hacen, lo van a criticar. Vamos a estar expuestos todos los días a la crítica, sí, claro, pero esa crítica, con todo y todas las avalanchas de críticas que nos vengan, seremos libres. Y si somos y estamos convencidos de eso, le debemos pedir a Dios de Jesús que nos dé esa fuerza para seguir adelante en esa lucha, en el mundo en que estamos, montados en esa barca en la que Él es el almirante y Él es el comandante de esa barca. Y no tenemos más seguridad que esa, y nadie la va a tener, sino esa seguridad de estar montado en esa barca en medio de la tempestad, pero vamos a salir al otro lado de nuestro viaje. Y en 1 Corintios, en capítulo 1, versículos 23 y 24,
nos recuerdan. Los primeros seguidores de Cristo decían: predicamos a Cristo crucificado, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es lo que predicamos, aún a sabiendas de que todos nos están criticando allá afuera. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos y no dejaremos de hacerlo, porque eso es a lo que somos llamados, pero es lo que, por lo cual seremos libres. Esa es, y si con eso lo tenemos claro, no dejaremos de hacerlo, aún cuando allá afuera todos nos vean diferentes, cuando todos nos critiquen, cuando todos digan los mojigatos, o como los llaman, porque seguramente y todos nos tienen calificativos, pero con todo eso ya lo sabíamos que eso iba a ocurrir, pero nos está diciendo Jesús: tengamos la fuerza, lo dice Pablo en 1 Corintios. Ese era el primer punto. Vamos a pasar al segundo, por favor, al siguiente, y es la razón número 48. ¿Para qué vino Jesús? A morir, para alcanzar su gozo y el nuestro, para alcanzar el gozo de Cristo, para alcanzar el gozo de Cristo y el nuestro. Y entonces tenemos la siguiente, que nos dice al respecto. Y entonces decimos: ¿qué es el gozo? Nos preguntamos: ¿qué es el gozo? Y estuve revisando unas definiciones desde un diccionario bíblico. Lo primero que debemos decir, pues el gozo es un aspecto, es una característica del fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El gozo es un aspecto del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a ver, cuando hablamos de gozo, pues lo primero que uno diría es: el gozo está relacionado con esos tres primeros aspectos: amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Esos tres van siempre unidos uno al otro. Cuando hay gozo, hay paz. Y cuando hay gozo y paz, el amor siempre está manifiesto. El amor siempre está manifiesto ahí. Pero ¿qué es lo importante allí? En las definiciones nos dice es que el gozo es regocijarse en gran manera. Es un gran regocijo, es un regocijo inimaginable, grandísimo. Pero además el gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud. Cuando alguien dice: me siento pleno, me siento súper feliz, me siento lo máximo. Si alguien pudiera decir: es que yo he sentido el gozo porque es que eso es lo máximo, pues déjenme decirle: es más que eso, y ahorita lo vamos a ver, porque es el resultado de una experiencia de felicidad por el cumplimiento de lo esperado o lo anhelado. Hasta ahí, perfecto, porque dice: yo me siento feliz por algo que se cumplió. Pero quiero leer la última, y que en lo que leí fue con la que más me identifiqué. El gozo como fruto del Espíritu Santo es una cualidad de alegría, es una expresión, es una emoción de alegría, pero de deleite y contentamiento que no está determinada por circunstancias. En la anterior nos decía como que algo pasó, algo bueno en mi vida, y yo en respuesta a eso sentí el gozo. Acá no está determinada por circunstancias, sino que es una cualidad constante en cada situación, buena o mala, porque su base es Dios mismo. Entonces, aquí hay algo más profundo de lo que veíamos en las otras dos. Aquí ya no dice: es que fue algo que pasó, algo esperado, algo anhelado, y me trajo ese sentimiento de alegría y felicidad. No. El gozo viene de Dios. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando el gozo viene a nuestra vida es porque el fruto del Espíritu Santo se está manifestando en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu Santo viene de Dios, no viene de nada ni de nadie. Podríamos decir: no hay nada que me haga más feliz que ir a darme un viaje por Europa. Pero déjenme decirles que termina el viaje a Europa y termina la felicidad. Hasta ahí llegó. Pero alguien podría decir: es que no me he comido este manjar y el día que me lo coma me voy a sentir lo más feliz del mundo. Pues déjenme decirle que se comió el manjar, y si no le hace daño, pues se lo va a comer, y un momento después
pasará la alegría y la delicia que acabo de tener. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? En circunstancias, situaciones buenas y malas. Y entonces el gozo se lo va a poner figurado. Yo siempre lo pongo, un animalito, un insecto, una cucaracha. Y entonces ante el miedo que yo tengo de la cucaracha, lo primero mi reacción es poner el pie sobre la cucaracha y oprimirla así, y empezar a oprimirla. Y esa cucaracha saca la cabecita y me sonríe. Ese es el gozo. Está en la situación más dura, sabiendo que alguien me va a matar, y está sonriendo y está diciendo, mire, me siento realmente feliz. Porque aquí no importa la situación, el gozo viene de Dios, el gozo viene de Dios. Y nosotros podemos decir que estamos pasando la circunstancia más difícil, en enfermedad, en lo económico, en lo emocional, en nuestra vida familiar, en cualquiera, absolutamente en cualquiera. Pero cuando alguien lo ve, ¿cómo está? Estoy terrible en todas mis situaciones, pero me siento feliz, gozoso. Y entonces ahí es donde viene la relación entre el gozo y la paz. Porque uno siente el gozo, uno siente además una paz, esa sobrepaz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí el gozo se manifiesta de esa manera. Dice, sí, tengo muchísimas situaciones por resolver, tengo muchos problemas, pero me siento como si lo tuviera absolutamente todo. Como si no tuviera enfermedad, como si tuviera el empleo que he soñado, como si mi chequera estuviera full allá, mis bolsillos llenos de dinero, la cuenta allá full. No siento absolutamente nada de eso. Ese es el gozo. Pero el gozo no viene de la cuenta de ahorro llena, no viene de la persona porque le dijo que lo amaba, o porque la persona a la que yo he soñado que esa es la persona a la que yo amo, o la que yo me haría sentir lo máximo, y fue y me saludó y me hizo una sonrisa. No viene de nada ni de nadie, viene de Dios mismo. Por eso esa última definición es con la que más me identifico, porque el gozo viene de Él, y lo que viene de Él, nada ni nadie nos lo podrá quitar. Nada ni nadie. Entonces, con base en eso, y teniendo claro qué es el gozo, porque es importante, cuando yo siento el gozo, y de verdad lo siento, y estoy enfermo, y estoy sin trabajo, y tengo problemas, y se me bajó el carro, además se me estrellaron, y ahora no sé cómo lo voy a reparar, pero estoy tranquilo, estoy en paz, y tengo una sonrisa en mi cara, cualquiera diría, a ese le pasa algo, todo el mundo sabe todo lo que le está pasando, y está sonriendo. Ese es el gozo, porque el gozo viene de Dios, y nadie le va a quitar eso, nada ni nadie nos va a quitar ese gozo. La siguiente, por favor. Entonces, decía que vino Cristo para, ¿cuál era la razón por la que vino Cristo? Para alcanzar su gozo y el nuestro. Dice que viene a alcanzar su gozo. ¿Cuál es el gozo de Cristo? ¿Cierto? Entonces, el gozo de Cristo, el camino que conduce al gozo es un camino duro que puede costarnos la vida, como le costó la vida a Jesús. Es un camino duro, pero ya lo dijimos, el gozo no viene de las cosas buenas que nos pasan, aún las difíciles, cada prueba que nosotros superamos, nosotros no debemos entenderla como un castigo que Dios nos dio. Ninguna circunstancia, ni por enfermedad, ni por falta de trabajo, ni por problema, absolutamente. Cada prueba que nos viene en la vida es una prueba que nos está preparando para pasar a otro nivel de vida. Porque superamos esa prueba y superamos un obstáculo y estamos preparados en esa carrera de la mejor manera. Pero en últimas, las pruebas están, cuando superamos las pruebas, son para dar la gloria a Dios. Esa es una de las razones por las cuales, cuando nosotros tenemos claro que vienen circunstancias difíciles y cuando las superamos, no es para decir es que un amigo me ayudó o es que tuve el apoyo de 50 millones de habitantes. No. Es para darle la gloria a Dios primero que todo. Y por eso existen las pruebas, para yo superarme espiritualmente y para darle la gloria a Dios.
Si nosotros superamos una prueba y no le damos la gloria a Dios, a la usted. Pero la gloria es para Dios en cada prueba que superamos. Por eso es difícil, acá lo dice, el camino para llegar al gozo no es fácil. Le tocó pasar a Jesús. El gozo, el gozo de Jesús era de reunirse con su Padre. Y en el Salmo 16 donde nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Cristo tenía eso, y por obediencia se entregó y se fue a la cruz, porque Él sabía que aún ese dolor, vamos a decir que Jesús estaba feliz que iba a sentir dolor, no, porque aún ese dolor, sabía que ese dolor era para darle la gloria a Dios, y que en la presencia de Él había una plenitud eterna para siempre. Pero además de a Jesús, ¿por qué el gozo para Él? Porque fue el gozo del triunfo sobre el pecado. Ya lo decíamos, Él triunfó, Jesús triunfó sobre el pecado. Y en Hebreos 1:3 nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en los cielos. Y es que Él venció el pecado, y Él sabía que debía entregarse para librarnos del pecado, y ese era el gozo que lo movía a Él. Ese era el gozo no era, no, es que yo soy masoquista, no me gusta sufrir, no, el gozo de estar a la diestra y de vencer el pecado, ese era el gozo de Él. Pero además era el gozo de los derechos divinos restaurados. ¿Y cuáles eran esos derechos? De ser dignos, de ser hijos de Dios. Entonces Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Él tenía ese derecho divino, porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús, Dios hecho hombre. Y tenía ese derecho de estar sentado a la diestra del trono de Dios. Pero el gozo para Cristo era el gozo de estar rodeado de alabanzas del pueblo. ¿Por quién murió? ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. ¿Por qué le adoramos hoy? Por Él, para gloria de Él. Y ese es el gozo que hoy Cristo está disfrutando. El gozo de estar rodeado de las alabanzas del pueblo por quien Él dio su vida. En Lucas 5:17, habrá gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, por no decir de los millones que se arrepentirán. Entonces el gozo de Él era, yo ya sé que estoy salvando y habrá muchos que se arrepienten, y sentía ese gozo de lo que iba a pasar. Pero miremos la siguiente, por favor. Pero además de ese que era el gozo de Cristo, pero el gozo nuestro. ¿Y cuál es nuestro gozo? Cuando antes de morir Cristo hizo esa conexión entre el gozo de Él y el gozo nuestro. En Juan 15 se nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros. El gozo que acabamos de ver de Él, para que ese gozo esté entre nosotros y que vuestro gozo sea completo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de lo que hemos pasado y lo que hemos vivido aquí en la vida, y nosotros podemos decir, estamos a la altura de lo que sufrió Jesús o del gozo que Él sintió por las razones por las que Él dio su vida en la cruz. Y esa es una buena pregunta, porque dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté entre vosotros. ¿Cuál era el gozo de Él? Estar a la diestra del Padre, vivir la eternidad y poder disfrutar de las alabanzas de los que nos salvó. Y Él dice, para que mi gozo esté con ustedes. Y entonces ese gozo, si lo comparamos con Jesús, pues ¿quién de nosotros está dispuesto a dar la vida? Quizás por un amigo alguien diría yo lo hago, pero por un enemigo, por alguien que es pecador, por alguien que no lo merece. ¿Quién? Y esa es el tope que Él nos pone. Él dice, si quieres llegar a tener el gozo como el que yo tuve dando la vida, pero se está dejando, ese es el modelo que nos está dejando. Sentir el gozo es dar absolutamente todo. Y Él dice, literal, dar la vida
pero no dar la vida por mi papá, mi mamá, mi hermano. Me dijo, no, dar la vida aún por que no lo merezca, porque eso fue lo que Él hizo, y ese fue el legado que Él nos dejó. Entonces, cuando nos dice a nosotros, nos dice, el camino va a ser duro. Y en Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros podemos decir, uy, si yo he tenido mucho. Así, ha tenido que ponerse y parar y literal dar la vida por alguien que usted ni siquiera conoce, o por alguien que ni siquiera podría decir que se merece que fuera salvado. Él lo hizo por todos los pecadores. Dijo, doy mi vida para salvar a todos los pecadores, para librarlos del pecado. Él lo hizo. Nosotros tenemos aflicción, ¿hasta dónde? Hasta la que tuvo Cristo. Solo reflexionemos sobre eso. Y en Mateo 10, 24, 25, Jesús le dijo a los discípulos, cuando Jesús hacía milagros, y cuando hacía milagros los sábados, y cuando hacía milagros lo trataron, le dijeron que, oiga, usted es un representante, le pusieron de hecho el nombre de un dios de Baal. Le dijeron, usted es un pagano, usted no es, usted lo que está haciendo aquí es usurpando el nombre de Dios, y lo trataron mal. Y lo que le está diciendo es, si me trataron mal a mí, ¿cuánto más mal los van a tratar a ustedes? ¿Cuánto más a los de su casa? Si trataron mal a Jesús, ¿cuánto más iban a tratar mal a sus seguidores? Y eso quedó claro cuando Jesús murió, resucitó, subió a los cielos, y quedaron todos los apóstoles. ¿En qué forma murieron los apóstoles? Pero ese es el ejemplo que tenemos nosotros, porque en la forma tan violenta como ellos murieron, pero en los pasajes nos dicen, ellos murieron llenos de gozo. ¿Cómo murió Esteban, que fue golpeado? Él decía, nunca negaré al Señor Jesús. Murió lleno de gozo y muriendo feliz, muriendo en nombre del Señor. Ese es el gozo del cual nos está diciendo Jesús. Este es el modelo que yo les dejé, y del modelo de gozo que ustedes deben buscar. Cuando a nosotros, acá en Colombia, no por ahora, hay otros países donde persiguen a los cristianos, pero los persiguen de muerte. Esas personas podrían decir, vivo y muero gozoso de poder decir, muero en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero gozo. Lo hicieron los apóstoles, los dos apóstoles. Ese es el máximo grado de gozo que cualquier persona pudiera sentir. Dar la vida y morir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas 21, 16 dice, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y así fue. El único que no murió violentamente fue Juan. El resto todos murieron violentamente. Pero nos dicen que murieron todos gozosos, llenos del Espíritu Santo, porque en ese momento todos, si les hubieran puesto, cuando le pusieron la prueba a Pedro, y que Pedro tuvo miedo y negó a Jesús 3 veces, no estaba preparado para llegar a ese momento de decir, doy mi vida por Jesús. De hecho, Pedro dijo, no soy digno de morir como Jesús, y por eso lo crucificaron cabeza abajo. Pero todos murieron violentamente, y todos murieron llenos de gozo, porque Jesús les había dicho, esto no va a ser fácil, pero llegaron a ese límite, y se los había dicho, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos, y de todos por causa de mi nombre. Pero además Jesús nos preparó para soportar esa cruz. En Lucas 15:7 nos dice, habrá gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, por decir, millones que se arrepienten. Entonces, cuando a nosotros nos preparó Jesús para ese gozo, la pregunta es hoy, ¿estamos preparados a un nivel espiritual? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Y el fruto del Espíritu Santo sale en nosotros de una manera sobrenatural, que si alguien llegara aquí a la puerta y se parara con armas y dice, todos ustedes por ser seguidores de Cristo van a morir,
y le damos la oportunidad de que algunos se salven si dice que no y sale por esa puerta y se va. ¿Estamos preparados para eso? Quizás no. Y para eso es que todos los días debemos prepararnos. Cristo lo hizo y Cristo venció al pecado y Cristo venció al maligno y Cristo nos demostró el gozo por obediencia. Yo voy a dar mi vida y la voy a dar en la cruz, y sufrió azotes porque Cristo de Dios hecho hombre. A él le dolió, pero lo hizo por obediencia y lo hizo con gozo, no el gozo de sentir los azotes, sino el gozo de lo que sabía que vendría con esa acción que tomó. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del gozo de Cristo y el nuestro, entonces dice, del mismo modo que la esperanza del gozo capacitó a Cristo. Recuerden, ¿cuál era el gozo que tenía Cristo? Voy a dar mi vida porque lo que viene es mucho más grande. Esa era la esperanza que él tenía. Pero también nuestra esperanza nos capacita para sufrir con él. Esa fue la esperanza que nos dejó, nos capacita a nosotros para sufrir con él. Por eso nosotros, como creyentes, como cristianos, no nos dicen, es que ustedes no sufren de dolor. No, nosotros también tenemos enfermedad, también tenemos dolor, también tenemos problemas de falta de empleo, tenemos todos los problemas que tienen los otros allá afuera, y quizás más, pero vivimos en Cristo y con el gozo de Cristo, y por eso tenemos una actitud diferente ante la vida que está de afuera. Entonces, para nosotros no vemos eso como un mal, como una maldición. Si ven que Dios no existe, porque si Él existiera no dejaría que me hubiera pasado eso. No, nosotros no lo vemos de esa manera. Lo vemos como una prueba en la que nos vamos a superar, vamos a pasar a otra escala, y en la que Dios se glorificará, y por eso lo vemos de esa forma. Pero ¿cuál es? Y entonces ahí Jesús nos preparó, ¿cómo? Cuando dijo, bienaventurados sois por mi causa, que por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque pues, lógicamente era mentira. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna, pero la vida eterna no viene cuando nosotros dejemos este mundo. ¿Cuándo viene la vida eterna? Aquí y ahora. Es creer en Él. Y vivimos en medio de tribulaciones, pero llenos de gozo, llenos del gozo que nos dejó Jesús. ¿Y el galardón cuál es? Nuestro premio será gozar a Dios con el verdadero gozo que el Hijo de Dios tiene de su Padre. Él lo hizo y dijo, doy mi vida, me van a dar azotes, voy a morir en la cruz, pero lo hizo con gozo, porque sabía que iba a estar a la diestra del Padre. Nosotros también. Aquí estamos en este mundo, pero cuando dejemos nuestro cuerpo, deje este mundo, seguimos en la gloria de Dios. Si Jesús no hubiese muerto voluntariamente por la obediencia a su Padre, ni Él ni nosotros podríamos alegrarnos jamás. Su gozo y el nuestro fueron adquiridos en la cruz. Su gozo y el nuestro fueron adquiridos en la cruz. Si Jesús, por obediencia, no hubiera hecho lo que hizo, hoy no estaríamos hablando de que nosotros tenemos el gozo que viene de Dios. No tendríamos esa posibilidad. Pero además de eso, ahora lo seguimos en el camino del amor. En Romanos 8:18 dice, los sufrimientos de este tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí está. O sea, lo que va a sufrir, sabe que puede decir que sí, que es mucho sufrimiento, claro, pero eso no es absolutamente nada comparable con lo que va a venir en la gloria de Dios y que ha de manifestarse en nosotros. Si nosotros lo creemos y nosotros así lo vivimos y declaramos, Jesús vino y pagó y nos redimió y dio su precio en la cruz y lo hizo con gozo por obediencia, yo también, aquí, todo lo que pase aquí en la tierra, lo voy a hacer con gozo y con la esperanza de que lo que me está pasando es ínfimo frente a la gloria que voy a vivir a la diestra de Dios Padre.
Entonces, nos dice, ahora soportamos reproches con Él en la fortaleza de la esperanza. O sea, vendrán todos los reproches, lo que hablamos, lo que le pasó a los apóstoles. Le reprocharon, los golpearon, pero con todo y eso, nosotros soportamos esos reproches junto a Cristo en la fortaleza de cuál esperanza. En Salmo 35 nos dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Nosotros podemos decir la noche es lo que estamos viviendo aquí en la tierra hoy, y en la mañana será cuando estemos a la diestra de Dios Padre y vendrá esa alegría duradera por el resto de nuestros días en la diestra de Dios Padre. Entonces, el gozo de Cristo y el nuestro hay una conexión. Ese gozo va a ser más visible, por decirlo de alguna forma, o lo vamos a sentir más profundamente en la medida en que nuestra relación con Él esté más fuerte. Si nosotros estamos débiles, pues fácil, tenemos un problema y ese problema nos derriba, nos deja tirados allá en el piso. Pero si nosotros estamos preparados y estamos más fuertemente conectados con el Señor, pues ese gozo que viene del Señor es el que se nos transmite a nosotros, y vendrán y llegarán todas las tribulaciones, porque en el mundo estamos y absolutamente muchos vendrán, pero estaremos preparados para soportarlos en la fortaleza de la esperanza, en que aún todo lo que nos pase aquí no es comparable en absoluto con lo que realmente, con esa alegría venidera, y esa alegría es eterna. En la presencia del Señor, esa alegría va a ser eterna. Entonces, ese era el tema que traía. A todos muchas gracias y damos continuidad a esto. Bueno, vamos a hacer una oración para cerrar nuestra celebración cultica de hoy. Señor, nos presentamos en este momento delante de ti para darte gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que pusiste en nuestro corazón del maestro Edwin y en mi corazón, Señor. Porque primero fuimos nosotros, el maestro Edwin y yo, los movidos por esta palabra. Pero, Señor, hoy lo hacemos con toda nuestra voluntad, con todo nuestro gusto, con todo nuestro ser, para que esta palabra tuya, Señor, llegue a tu iglesia. Hoy te damos gracias, Señor, por las personas que vinieron y aquellos que están conectados, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndolo, Señor, y que dé entendimiento para que esta palabra tuya que hoy se ha dado, Señor, llegue a lo más profundo de su ser, aun cuando a veces hay cosas que no las entendemos, porque nuestro cuerpo es débil, Señor, pero tu Espíritu, Señor, nos da esa fortaleza para entender y para saber aun cuando esos dolores o esos agobios o esas tribulaciones nos mueven y nos debilitan la fe, ahí estás tú, Señor, para darnos la fuerza de la esperanza y llenarnos con tu gozo, el gozo de tu Espíritu Santo, Señor, ese fruto, Señor, que salga a flor de piel, que aún estando en las circunstancias más duras, Señor, nosotros lo manifestemos. Pero, Señor, que hoy todos los que estamos aquí, saliendo de aquí, Señor, nos vayamos con esta palabra en nuestro corazón, para que todos los que estamos aquí, Señor, no la dejemos como una palabra oída, Señor, sino que la pongamos en práctica, porque nos quedó sembrada en nuestro corazón, y allá afuera donde vayamos seamos esa luz de aquellos que viven en tinieblas. Y Señor, tú lo has dicho, que tú nos proteges andando en este mundo de tribulación, en este mundo de tinieblas. Tú eres nuestra luz y nosotros te seguimos a ti, Señor. Pero hoy, Señor, tú lo has dicho, a aquellas personas que están sufriendo, Señor, por una enfermedad, te pedimos por el pastor Harold y las personas que hoy están sufriendo de enfermedad, Señor, que hoy tú, Señor, con tu gozo, Señor, les inunde en su corazón, con la esperanza de que tú estás ahí
y que lo que están pasando es una prueba para su crecimiento, Señor, y para gloria tuya. A todos quienes están sufriendo hoy una enfermedad, Señor, de miembros de esta iglesia, de familiares, amigos, de conocidos, hoy pedimos tu sanación, Señor, porque tú tienes ese poder, tú tienes el poder de sanar. Tú lo hiciste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, pero hoy lo tienes, Señor, y clamamos a ti por ese poder en la vida del pastor Harold, a su familia. Dale fuerza, Señor, dale fuerza a su esposa, a sus hijos y a todos, Señor, para afrontar esta prueba, Padre Santo, y a todos los que de una u otra manera están pasando pruebas. Te pedimos, dale fuerza, no quites la prueba, dale fuerza, porque la prueba será superada. Y tú nos dijiste, nos da la fortaleza en la esperanza de que esa prueba será superada, para dar gloria a ti, Señor. A todos aquí, los aquí presentes, Señor, y las familias representadas, bendícelos en sus casas, en sus hogares, bendice todo lo que hagan, Señor, en todo lo que hagan, Señor, en tu nombre, y acorde a tu voluntad. Bendícele, Señor, en este día a toda la iglesia. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ti, Señor, porque tú eres nuestro camino y nuestro puente a ti, al Padre. Te pedimos, Señor Jesús, ponemos todos nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades de empleo, nuestras dificultades familiares y de toda índole, Señor Jesús, las ponemos en los pies de la cruz, Señor, porque tú hoy nos dijiste que tú viniste y diste tu vida en la cruz por 50 razones que estamos estudiando, Señor, pero todos nuestros dolores los ponemos en tu cruz, Señor, porque tú, Señor, venciste el dolor, venciste el pecado, venciste al enemigo, Señor, y hoy lo declaramos, Señor, y te damos gloria a ti, Señor Jesús, en este día. Te lo pedimos, Señor, piensa con nosotros y llévanos hoy en bien a nuestros hogares, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición la palabra de Dios, amén. Vamos a despedir a nuestros hermanos que están ahí en casa. Muchas gracias por conectarse, por volver a repasar. No se olviden celebrar la cena del Señor y adorar a Dios. Bendecida tarde, un saludo para todos. Allá irá mi hermana Glorita Gómez, y a la pastora Lidia, y a la pastora Alexandra, a Beatriz. No me acuerdo a quién más, pero que el Señor les bendiga y les guarde.